En esa ocasión tendremos como invitado a un versátil y talentoso actor. Con una carrera que abarca más de 2 décadas, ha trabajado con renombrados directores del teatro cubano y participado en una amplia variedad de producciones que han cautivado al público. Hoy nos sumergimos en su extensa trayectoria, desde sus inicios hasta sus proyectos más recientes. Sin más, bienvenido a Sobre las Tablas, José Ignacio León. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Bien, gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Bienvenido Sobre las Tablas. Mucho gusto, mucho placer de estar con ustedes. Comienzo preguntándote, ¿dónde y cuándo naciste? Nací el 17 de enero de 1968, aquí en La Habana. ¿En el Vedado? En el Vedado. Somos vedadenses. Lo somos, no Sí. es nuestra culpa. ¿Quiénes fueron tus padres? O sea, ¿o son tus padres? No Fueron, sé si- ya no están, Caridad y Robelio, ¿A qué se dedicaban? economistas, ¿Los dos? los dos. ¿En tu familia alguien se dedicaba al arte, le gustaba el arte, incursionó en algo que tuviera que ver con aristas del arte? No, Ariana, no, ninguno. ¿No? Incluso yo soy el menor de 5 hermanos. O sea, son 6. ¡Wow! El menor de 5, yo soy el Ah, quinto. tú eres el quinto. Ya. O sea, que fue una producción abundante. Sí, ¿y tus hermanos tampoco Nada. les gusta el arte, ni se dedicaron al...? O sea, una hermana mía sí estudió arquitectura, digamos que es lo más cercano a mi profesión, pero los demás fueron ingenieros, cibernéticos, matemáticos. Y entonces tú eras como la cuestión discordante. Sí, dice mi mamá que mi hermana y yo éramos los artistas, los demás eran los normales. Ah, ay. ¿Y tu infancia cómo fue? ¿Eras una persona, eras un nené de esos revoltosos y extrovertidos o eras más bien calmado? Sí, muy, muy intranquilo. Digamos que fui un poco el más mimado porque fui el último, pero Claro. sí, fui muy intranquilo al punto. Recuerdo una anécdota que parece que tenía loca mi mamá y una vez me amarró de la pierna al aparador, porque ya no podía más conmigo bueno, ese día. qué Parece. bueno. Y eso que era una mujer Eso está de genial. muchísima paciencia, ¿no? ¿Cómo entonces llegó el arte a ti? A ver, yo en 6º grado aproximadamente me empezó a gustar mucho la actuación. De hecho, con las muchachitas al lado de mi casa, las vecinas, yo armaba allí el estudio de televisión, las dirigía, les decía qué programas íbamos a hacer. Y ya te digo, eso vino conmigo porque realmente no tuve ninguna incidencia familiar en el asunto. O sea, jugaste a la televisión de nené. Y yo tengo entendido que estudiaste en la Escuela Nacional de Arte. Estudié en el ISA. ¿Cómo fue? ¿Cómo entraste? ¿Cómo fue el proceso para poder llegar y entrar a la Escuela Nacional de Arte? O sea, ¿es que hacías a lo mejor teatro aficionado? Sí, a ver, yo empiezo haciendo teatro aficionados por mi mamá, que me lleva a una audición en la Casa de la Cultura de Plaza y me encuentro con una profesora, actriz maravillosa, Marisela Herrera. Fue mi primera maestra en aficionado, hice Chekhov con ¡Qué ella. bien! Después llegó el tecnológico, porque yo era tan intranquilo que a mí el promedio en secundaria no me dio para coger pre. De hecho, mi padre quería ver si me lo resolvía y mi mamá le dijo, no, él lo que se ganó fue el tecnológico, que vaya para allá. No, pero él quiere ser actor. ¿Y estudiaste en el tecnológico qué? Mecánica, pero me decían el artista. Mecánica. Porque siempre me gustaron y me gustan mucho los carros, ¿no? Pero allí estaban todos los festivales y entonces después llega el momento del servicio militar. Yo lo paso con la ilusión de, cuando llegara la orden 18, poder hacer las pruebas de actitud en el ISA. Y así fue. Qué bien. O sea, ¿pero entraste primero a la ENA? No. Fui Fue directo al al ISA, por orden 18. O sea, haciendo la prueba como todo el mundo. Ya, o sea, hiciste entonces pruebas para entrar y sin problema. Y O sin sea, problema. Eras una persona con aptitudes que te fue muy fácil entonces. Sí, a ver, fue Vicente Revuelta el profesor que hacía las captaciones ese año. Mi año fue un año muy lindo, es el año de Amarilis Núñez, de Blanca Rosa, de Huguito, el hijo de Alina, de Harold, de Gretel.
En fin, fue, yo pienso, un año privilegiado, no solo por los maestros que tuvimos, sino por los compañeros de clase que teníamos. Sí, yo me imagino que has aprendido mucho y con Vicente Revuelta, bueno. ¿Ah? ¿Qué se siente? A ver, con Vicente pude trabajar poco en el primer año porque él fue el profesor que nos captó, pero realmente enfermó y después ya eso no pudo seguir. Pero imagínate que después tuve maravillosos maestros como Susana Pérez, José Antonio Rodríguez, ¡Qué bien! Pepe Santos. O sea que tuve la posibilidad de trabajar y de aprender de todos una muy buena esos época grandes. de Lisa, una muy buena época. ¿Cuándo comenzaste o cómo fue tu incursión ya como profesional? O sea, ya tu experiencia como actor profesional. A ver, me graduó en el 95, ¿verdad? O sea que el año que viene voy a cumplir 30 años de carrera ya. Y entro al Uber de Blanc. Y allí ya era Uber de Blanc. Y por supuesto me dio tiempo a trabajar con Berta Martínez, con Helio Martín, con Luis Brunet. Ellos, si puedes comentarnos acerca de ellos, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas de ellos? ¿Cómo influyeron ellos en tu carrera como actor en teatro? El rigor, la disciplina y la técnica. O sea, Berta, por ejemplo, era una persona que en cada ensayo te daba una clase. Te enseñaba cómo respirar, cómo usar el diafragma, cómo usar las emociones. Y estaba todo el tiempo en esa labor de maestra a la vez que ensayabas. Entonces era imposible que tú en los procesos de ensayos con ella no solo estuvieras muy pendiente de tu personaje, sino uno era una esponja, ¿no? Para recoger todo eso, porque además yo no la vi actuar, yo no llegué a verla actuar. Pero sí, por supuesto, al trabajar con ella, con Helio Martín, era una época de mucha entrega, de mucha disciplina y donde se trabajaba mucho. ¿Cada uno tenía alguna característica que le definía? Sí, digamos que... Y que le diferenciaba, no sé, entre ellos mismos. Sí, Helio Martín, digamos que era un director más suave, más tranquilo, más afable, si se quiere. Berta combinaba esto del rigor con determinados momentos muy simpáticos, lo mismo cuando te regañaba que cuando te daba una lección de vida. Y Luis Brunet era el más tranquilo de todos. Sí. Sí, el más paciente, el más tranquilo. ¿Tú cuántos años estuviste ahí, que pertenecías a la compañía Uber de Blanc? Estuve aproximadamente 2 años. 2 años. En esos 2 años, ¿cuáles fueron los personajes que interpretaste? O sea, necesito que me digas nombres, obras, y que además, ¿qué aportaron en ti como actor? Ahí hice, por ejemplo, Las Leandras, Bodas de Sangre. De hecho, Las Leandras, Berta me quería para el Leandro, pero había que retomarla en 20 días y había que cantar en vivo. Y yo le dije, no, hasta ahí no me atrevo. Si tuviera 3 años para ensayar la parte musical, a lo mejor. Hice Puebla de las Mujeres, hice Las de Caín, hice con Luis Brunet La Cenicienta, que fue hasta ahora la única obra infantil que he hecho, que me gustó mucho. Hice El Príncipe de la Cenicienta. Hice también, con él hice Juego del Amor y del Azar, que compartí entonces escena con Marisela, mi profesora de aficionado. Ya ahí coincidimos de tú a tú. Qué bien. Y ya te digo, fue una época maravillosa donde ya el rigor y la disciplina eran... Es que las obras que realizaste fueron todas, como hay mucha versatilidad en esa etapa tuya, porque todas eran como muy diferentes. Tengo entendido que trabajar para niños es una cosa complicada. Es complicado, porque sí. Los niños son extremadamente sinceros. Y si no les interesa, bueno, pues miran la cara y... ¿Te ha pasado? ¿Te pasó? No, a ver, esa experiencia fue muy bonita porque después que terminaba la función los niños subían, querían ver al príncipe, querían ver a la Cenicienta, o sea, fue bien agradable. ¿Y cómo describirías tu experiencia con el grupo Juego Espacio? Mi experiencia con el grupo Juego Espacio fue bien particular porque Pepe Santo, como cada director, tenía su poética de trabajo. Él trabajaba mucho el cuerpo, ahí tuve que entrenar mucho.
con el profesor Félix de acrobacia, que lo habíamos tenido en Elisa y también daba clases ahí, con Lourdes dando clases de danza. Fue una experiencia bonita y muy intensa, y tuve la oportunidad de alternar con diferentes actores, con Roland Hernández, con Jojito Ferdecás, con Marianexis Llanes, porque hice gran parte del repertorio de Pepe Santos, incluso antes de graduarme de Elisa. Cuando yo era estudiante, a cada rato incursionaba en un proyecto de él. Ya que hablas de eso, si por ejemplo, si te menciono Los Mellizos, ¿qué te viene a la mente? Los Mellizos fue la primera obra que hice con él, y no me viene mucho a la mente porque ya casi no me acuerdo ¿No de te ella. acuerdas? Pero, Te puedo hablar, por ejemplo, de Contra Antígona, okay, que fue la última puesta de Pepe Santos, que tuve que asumirla en 20 días porque había un actor que se iba a México y entonces él me llama para hacer el personaje. Y recuerdo a Ariadna al punto de estar estudiando letras en función antes de salir al escenario. sí, O sea, relajadamente hecho, pero como fue tan corto el tiempo, tenía que hacerlo así. Eso pero te foguea. Claro, claro. Yo creo que eso en alguna que otra ocasión le ha pasado a una buena cantidad de actores. Y eso sí te hace como fuerte. Sí, si te digo Orestes Marginal. Orestes Marginal fue una obra que compartí escena con Jojito Ferdecás, con el que tengo excelente relación, y fue bien fuerte el trabajo físico, y era una obra bien particular, porque Pepe a veces hacía adaptaciones de textos y hacía su propio cocinado. Y fue bien particular Orestes Marginal. ¿Para ti es fácil asimilar las versiones y si son muy alocadas? Muy lejos de lo original. ¿Te es fácil? Hay gente que se resiste, yo no sé, es que depende qué versiones, porque tú puedes hacer una versión coherente de un buen texto, pero yo he visto o he sabido de versiones de los grandes clásicos de Shakespeare, de Lorca, y entonces de momento eso está tan bien escrito que me parece que hay que afilar mucho la puntería para poderle hacer una versión a uno de esos autores. Entonces, en eso soy quizás un poco más conservador. Si te pregunto sobre tu tiempo en el pequeño Teatro La Habana, ¿qué me dices? Bueno, ahí fue un tiempo muy convulso, sobre todo para Milián. ¿Sí? Porque eras tremendo. Porque era tremendo, todavía no había entrado a Lisa, todavía estaba un poco regado, un poco indisciplinado, hacía demasiadas bromas, y un día Milián, de hecho, en un ensayo, que en televisión no puedo decir lo que se me ocurrió hacer, me botó del ensayo. ¿Te botó del ensayo? Pero eso paró el ensayo así, Ignacito, fuera de aquí. Y eso yo me imagino porque que hice tremenda broma con Estelien. Ya, pero eso, yo me imagino que eso te haya hecho meditar y actuar ya de una manera, a partir de ahí de una manera diferente, ya ¿no? Después, aunque yo no haya perdido el sentido del humor, porque considero que esta profesión, para hacerla seriamente, no hace falta ni ser histérico ni estar tenso. Yo pienso que uno puede estar lo más relajado posible, es la base de nuestro trabajo. Pero claro, evidentemente tuve que crecer y decir, bueno, tengo que aprender cuál es el momento justo y qué bromas o no se pueden hacer. Sí, está siendo entretenido conversar con José Ignacio en esta ocasión sobre las tablas. José Ignacio me acompaña hoy sobre las tablas. Está siendo de lo más entretenido. José Ignacio, yo te voy a decir una serie de palabras y tú me dices qué te viene a la mente. ¿Está bien con esas palabras? Por ejemplo, si yo te digo mahagoni, ¿qué me dices? Diversión. ¿Solo diversión?
Nada más que diversión. Diversión. Bueno, y si te digo Miguel Montesco Miguel Gerardo Fulleda León. Miguel Montesco. Ahí puede ser más. Miguel Montesco y Gerardo Fulleda León fue en la etapa en la que yo incursioné en el Rita Montaner. Y hice mi primer trabajo con Miguel Montesco ahí, en una obra que se llamaba Blue Moon in Havana. Y con Fulleda hice el concierto de Ulises González Feble. Que debe haber sido muy especial trabajar con Gerardo Fulleda León. Sí, por supuesto. Trabajar con Gerardo Fulleda León fue también un premio por el gran teatrista que es, por supuesto. Y fue una experiencia maravillosa porque fue el segundo trabajo que hice ahí en la compañía Rita Montaner. Si yo te hablo de los cuentos de Decamerón, ¿qué me dices? Bueno, los cuentos del Decamerón sí fue el non plus ultra de la diversión y del rigor. Sí. Porque había un elenco bien divertido ahí, ¿Sí? y estábamos haciendo la comedia. Compartían? Ahí estuve con Juliet, con Carmen Daisy, con Mario Aguirre, con Ulic, en fin, teníamos un elencazo. Un montón de gente buena. Y como estábamos haciendo una comedia, nos divertíamos mucho, dábamos mucho chucho en el intermedio, porque duraba, o sea, la versión, el texto de Quintero eran en 2 actos. Y de verdad que fue una experiencia muy rica en el medio, a teatro lleno, como tú sabes que eran siempre las puestas de Quintero. Voy a continuar preguntándote y tú me vas diciendo todo lo que te viene a la mente en cuanto a esto. Por ejemplo, Camino de Fe y Más Unidos que Nunca. Mira, Camino de Fe fue la segunda obra que yo dirijo en el teatro y que escribo, además, porque yo anteriormente había hecho una versión de Noticias del Imperio, un texto de Fernando del Paso, un unipersonal que le hice, que versioné a partir de ahí un texto a Cristi Domínguez y la puse sobre el escenario, sobre las tablas. Y después vino Camino de Fe, que fue, digamos, una obra ya de 3 personajes donde tuvimos una experiencia maravillosa cuando estrenamos y durante todas las funciones, y fue la primera vez que dirigía aquí en Teatro del Sol. ¿Y Más Unidos que Nunca también? Más Unidos que Nunca ya fue el resultado de varios textos míos escritos en el teatro, pero fue lo último que dirigí en Teatro del Sol. Es una comedia que escribí en tiempos de pandemia, te podrás imaginar. Tremendo eso. En una cola del pollo, de madrugada. Fue una obra, bueno, tú la viste. Sí. Que funcionó muy bien y que tuve el privilegio de tener también un elenco maravilloso y de que a la gente le gustara. Yo creo que eso de escribir y dirigir es algo complicado, ¿no? Es complicado, Ariadna, pero yo creo que lo lindo que tiene nuestra carrera es que si tú puedes abrir el diapasón y bueno, te surge como una necesidad, y por supuesto al hacerlo pruebas que lo puedes hacer y que el resultado es digno, pues yo creo que no hay que limitarse, porque en definitiva los actores siempre dependemos, y tú lo sabes también como yo, de que nos llamen. Es cierto. Y cuando tú diriges también tienes la posibilidad de tener el control del proyecto en tus manos. Cuando tú actúas, tú no eres responsable de nada más que de tu trabajo, de tu desempeño. Pero cuando diriges, tú eres el responsable del resultado final de todo ese equipo. Y por lo menos uno trata o intenta hacerlo lo mejor que sabe y no descuidarse. Pero y eso de, o sea, dirigir, es que tienes que aprender otro tipo de cuestiones que tengan que ver con la dirección y el guión, que de alguna manera se sale de la costumbre de actuar. Pero no te olvides que empecé dirigiendo a mis vecinitas. Y parece que eso se me quedó en algún lugar del subconsciente. ¿Cómo fue escribir y dirigir El cumpleaños de Marco? Bueno, El cumpleaños de Marco la escribo yo, pero la dirigió Sara María. Y entonces ella me quería también en el elenco como actor.
Y me acuerdo que la llevaba un poco loca porque todos los días yo le traía ajustes al texto y me decía, José, estoy terminando de montar la escena y tú me sigues trayendo ajustes. Y le digo, bueno, todo así. Sara María, me encanta. Sí. La tendremos aquí también. Sí, por supuesto, que además forma parte importantísima de mi carrera, ya que desde el 2006 estoy en Teatro del Sol con ella, con René. Qué maravilla, qué maravilla. Estamos conversando con José Ignacio sobre las tablas. Espero te esté gustando tanto como a mí. Esa mujer está loca, teniente. Esa mujer lo que me está confundiendo. Mira, en primera me bajan las manos y el tono. En segunda yo soy mayor. Y estas estrellas me las he ganado procesando a tipos como tú que les encanta hacerse los locos cuando tienen el agua hasta el cuello. ¿Tú no estás contenta de verme? Claro que no estoy contenta de verte. Después de un año, por supuesto que no. Mercy, amor, atiéndeme. Te lo puedo explicar todo. Mira, yo me tuve que ir rápido. Fue un viaje de negocio. Ah, sí, por supuesto. Incluso ni en mi casa lo sabían. Pero yo sé que tú me vas a entender. José Ignacio, ¿cómo fue el proceso de escribir la serie Moid y además también la telenovela Entre Aguas? Cuéntame el proceso. Bueno, el proceso fue que después de ya yo haber escrito algunas piezas para el teatro, haberlas estrenado, sale un curso en la Casa Balear, un curso muy elemental de escritura audiovisual. Lo paso y después que yo termino ese curso digo, pero esto no se puede quedar en haber pasado el curso y ya. Yo tengo que meterme en esto a fondo. Y ahí me surge la idea de armar un argumento para una serie. Incluso yo llego primero a la casa productora, allí no nos llegamos a poner de acuerdo en ese momento porque ellos querían telenovela y yo lo tenía pensado el argumento para serie. Finalmente sigo trabajando ese argumento de serie y en un momento determinado, cuando ya tenía armado el argumento y había, digamos, seleccionado la cantidad de personajes, Sí. Gia Camaño me conecta con Joel Monzón y entonces empezamos juntos a escaletear y a escribir los capítulos de la serie. Y después él me invita a la telenovela Entre Aguas, que era un proyecto de él. Entre los dos armamos el argumento y ya eso fue otra historia, porque la serie fueron 15 capítulos y Entre Aguas fue un gran ejercicio porque fueron 80 capítulos. Claro. Si estuviéramos hablando también de televisión, ¿me pudieras hablar sobre tu experiencia en algunas telenovelas que has hecho? Las huérfanas de la obra Pía, Polvo en el viento. Sí, Las huérfanas de la obra Pía fue mi primera telenovela y ya te digo, fue un reto mayúsculo porque una telenovela de época, ya sabes cómo es el lenguaje, bien cuidado, bien estructurado. Tenía al lado monstruos como Susana Pérez, Aramí. Estaba bajo la tensión de que, qué rico, voy a grabar mi primera telenovela, pero sabía que no me podía equivocar, que tenía que tratar de ir al seguro. Y por suerte, bueno, ellos son súper especiales y tuve todo el apoyo de ellos en las grabaciones y fue una experiencia vital porque, te digo, Ariadna, a mí me gustan mucho las producciones de época y los clásicos. Si aquí existiera una compañía de teatro que se dedicara nada más a hacer clásicos, esa es mi agua. A pesar de que he tenido la suerte de probarme en diferentes cuerdas y yo creo que eso ha sido muy bueno también. Sí. Desde hacer Otelo con Nelson Dor hasta ser mi socio Manolo. Qué maravilla. Con Sara, y eso creo que es súper importante para un actor, poder transitar en varios estilos, en varios géneros. Acabo de hacer con Omar Ali El Camino, la película, que finalmente se terminó de rodar. Hice también El Oro del Gloria con los rusos, que era muy simpático porque el actor te hablaba en ruso y tú en español y tú decías, bueno... Eso sucede. Eso sucede, Créeme tú que sabes. nos ha sucedido varios. Y algunas otras coproducciones, pero realmente me gustaría tener una oportunidad más ambiciosa. Si tú tuvieras que dar un consejo a las personas jóvenes que se fueran a dedicar a, por ejemplo, a escribir, dirigir o actuar, ¿qué les dirías? Yo les diría que aprendan a manejar el ego. Tú sabes que esta profesión, uno tiene que lidiar con eso desde que empieza y cuando uno es joven, el ego parece ir unos pasos por delante de uno.
Con los años tú vas aprendiendo a manejar el ego, a escuchar a los demás, a saber que no te la sabes toda, a que tienes mucho que aprender y que cada trabajo nuevo es un desafío nuevo, que tú puedes haber estado muy bien en este personaje y en el próximo no lograr lo mismo. Entonces, le daría ese consejo y le diría también que tengan mucho rigor y mucha disciplina. No basta el talento. Créeme que no basta el talento para llegar. Cierto. Hay que tener mucha disciplina, hay que consagrarse todos los días y hay que entregarse como si fuera la primera vez, cada vez que uno hace un trabajo. José Ignacio, ha sido un tremendísimo placer Para haberte mí tenido también. aquí. Nos hemos divertido mucho. Sí, y además... Incluso fuera de cámara. y además que hacía mucho tiempo no nos veíamos. Hacía mucho tiempo. Así es que ha sido tremendísimo placer. Mira, todavía estamos a tiempo. ¿Sí? Sí, porque podemos, quizás sale algo para ti, para mí. Ah, bueno. Yo un purito más. Ah, bueno, está bien. Pero creo que empastamos bien, ¿no? ¿Por qué no? Te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias, amor. Muchas gracias por haber estado aquí junto a nosotros. Muchas gracias también por haber dado tanto como actor, como escritor y como director. Y yo deseo que sea posible todo lo que te propongas. Muchas gracias. Deseo mucho éxito en lo pronto que venga. Muchas gracias. Y que te tengamos por mucho tiempo más sobre las tablas. Supongo que sí. ¿Ah? Por lo menos hasta que me pueda valer. Salud y cosas buenas para ti. Gracias, lo propio, gracias a ti, a Rafael y a todo el equipo. Querido amigo José Ignacio, ha sido un verdadero placer conocer más sobre tu trayectoria. Con tu carisma y talento, has sabido conquistar tanto el escenario como la pantalla. Tu dedicación y pasión por el arte escénico y audiovisual son inspiradoras y estamos seguros de que continuarás sorprendiéndonos con tus futuros proyectos. Agradecemos que aceptaras esta invitación para compartir tu historia con nosotros. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Cerramos el telón y decimos hasta una próxima vez. José Ignacio León.